Shabbat Shalom, tengan todos y todas bienvenidos una vez más a su canal de Beit Yaakov Los Teques. El día de hoy estaremos compartiendo la parashá número 39 llamada Hukat. Con el permiso del cielo, con el permiso de mi rabino Jorge Nemer y de mi rebexa Silvia de Nemer, damos comienzo a la enseñanza, la parashá de esta semana, a esa porción de esta semana en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, desde su capítulo 19, verso 1, al capítulo 22, verso 1. La parashá de esta semana lleva por nombre Hukat, que normalmente se traduce como decreto o también estatutos, indicando así ciertos misbot, ciertos mandamientos que no tienen razonamiento para nuestra forma de pensar, porque va más allá de la capacidad humana para comprenderlos. Generalmente los misbot, los mandamientos de la Torá, están clasificados para nosotros a tres categorías. La primera categoría, testimonios, en nuestro idioma santo, eduyot. Si una misbah testifica un evento histórico o algún aspecto de nuestra emuná, de nuestra fe, llamada eduyot, testimonio. Por ejemplo, la misbah de observar el Shabbat, ya que así atestiguamos nuestra creencia en el Shaddai, nuestra creencia de que nuestro Padre creó el mundo en 6 días. La segunda categoría están las leyes civiles, los mishpatim. Son leyes divinas que protegen la seguridad y supervivencia de la sociedad humana, como por ejemplo la prohibición de robo, la prohibición del asesinato. Y la tercera categoría, ordenanzas divinas o hukim. Son esas misbot cuyo propósito o significado no son necesariamente entendidos por la inteligencia humana. Uno de ellos es precisamente la de la vaca roja para Adumá, cuyas cenizas mezcladas con agua purifican ritualmente a una persona que haya sido contaminada con muerto. Pero al mismo tiempo, los que tienen la responsabilidad de prepararla quedan impurificados. Pero hoy no vamos a hablar de la vaca roja, sino de una segunda enseñanza que nos da la Torá, que está relacionada con el pecado de Moshe. El pecado de Moisés en las aguas de la rencilla. ¿En qué consistió realmente el pecado de Moshe y de Aarón? Miremos cuidadosamente la escritura. Moshe y Aarón entran al Mizcán para interceder por el pueblo que se ha rebelado otra vez contra Adonai en el desierto. Están aproximándose a la tierra prometida y vuelven a rebelarse contra el Eterno por falta de agua en el desierto. Entonces Moshe en el Mizcán recibe las siguientes instrucciones, como dice Números 20, verso 8. Toma la vara
y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Observemos aquí las instrucciones precisas que el Eterno le da a Moshe. Primero, que toma la vara. Segundo, reúne la congregación. Tercero, habla a la peña a la vista de la congregación. O sea, cuando tú hagas estas tres cosas, saldrá agua de la roca y entonces darás a beber a la congregación y a sus bestias. En pocas palabras, Moshe debía hablar a la peña como si fuera una persona. Moshe tenía que creer que saldría agua de la peña. ¿Qué pasó con Moshe? Miremos lo que pasó. Primero, tomó la vara. Esto está bien. Segundo, reunió la quejilá. Esto está bien. Tercero, ahora debería hablar a la peña en presencia de la quejilá, de la congregación. ¿Qué hizo Moshe? Dos cosas incorrectas. Primero, no habló a la peña, sino a la congregación, sino que se dirigió al pueblo diciendo: oigan ustedes rebeldes, ¿pueden creer que de esta roca podremos sacar agua para ustedes? Segundo, en vez de hablar a la peña, la golpeó con la vara 2 veces. Como está escrito en el verso 11, y levantó Moshe su mano y golpeó la roca con su vara en 2 oportunidades. Algunos han tratado de explicar esta acción de Moshe diciendo que se equivocó de roca, pero esto es forzar y confundir el texto. Simplemente Moshe nunca fue comisionado para golpear, sino para hablar a la roca. Y como veremos luego, esto tenía un propósito. Cuando usted revisa bien el texto, verá que el Eterno no le había dicho que golpeara la peña, sino que le hablara. Si él le hubiera hablado a la roca y le hubiera dicho estas simples palabras: roca, deja salir el agua de tu seno, el agua habría salido. El Eterno había dicho que así sucedería, pero Moshe, dejándose llevar por la indignación producida por la rebelión de ese pueblo, no habló a la roca, sino que la golpeó 2 veces con su vara. Entonces, ¿cuál fue realmente el pecado de Moshe? Primero, desobediencia a la voz del Eterno. Segundo, establecimiento de su propio orden. En vez de hablar, golpear. Tercero, incredulidad. Moshe no creyó que simplemente hablando a la roca se vería el milagro prometido. Cuarto, privó al pueblo de una gran oportunidad de ver la gloria del Eterno, nuestro Adón, en la santificación del nombre sagrado. ¿Y en qué me baso para decir esto? Veamos el versículo 12. Dice: por cuando no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Pensemos en esto. ¿Por qué golpear la peña fue algo tan grave a los ojos de Elohim que le prohibió luego a Moshe entrar en la tierra prometida? Hay 2 razones. Una nos las ofrece el propio texto y nos viene por el significado simple del texto. Observemos ¿qué dijo Adonai? No creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel.
¿Qué significa santificarme delante de los hijos de Israel? En otras palabras, ¿por qué golpear la roca y no hablarle a la roca? Allí privó al Eterno de ser santificado entre los hijos de Israel. La palabra santificar que usa el texto sagrado aquí es la clave para encontrar la respuesta a esa pregunta. Esta palabra viene del hebreo kadash, que entre otras cosas significa hacer o causar. Que el nombre del Eterno, nuestro Adón, sea tenido en reverencia y temor por parte de su pueblo. ¿Cuál es la diferencia entonces? De todos modos, brotó agua de la peña, ciertamente. ¿No era esto suficiente para que el pueblo temiera a Elohim? De ninguna manera. El milagro en sí no era la gran lección que el Eterno quería dar a su pueblo. Era el modo del milagro. En otras palabras, si el Eterno podía hacer que algo sin vida, sin voluntad, sin espíritu produjera agua, ¿cuánto más podría hacer con su pueblo dotado de vida, de voluntad y de espíritu? Queridos talmidines, si el Eterno puede hacer que una roca sea útil, ¿cuánto más no podrá hacer con tu vida? Si dejamos que la Torá viva, penetre en nuestras vidas, los resultados serán extraordinarios. Esto es lo que Elohim quería enseñarle al pueblo. Pero Moshe no se percató de esta gran oportunidad. Así que en vez de hablarle a la roca, para mostrar a los hijos de Israel el efecto de la palabra en algo que no tiene vida en sí mismo, a fin de que pudieran tener fe para creer el tremendo poder que saldría de ellos si permitían que la palabra de Adonai penetrara en sus corazones. Si de una roca salió agua, ¿qué no saldrá del corazón de un pueblo que recibe la Torá de Adonai y guarda sus mandamientos? ¿Por qué golpear la peña fue algo tan grave a los ojos del Eterno? ¿Qué le prohibió luego a Moshe entrar así a la tierra prometida? Yo mencioné que hay dos razones. Una que nos las ofrece el propio texto y nos viene por el significado simple del texto. La otra nos las ofrece el Rabí Shaul y nos viene por el significado escondido en el texto siguiente. Miremos lo que dice el Rabí Shaul en 1 Corintios 10, verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Aquella peña en lo natural estaba hablando de otra peña en la celestial. La roca natural representaba la roca sobrenatural que es el Mesías. Golpear la peña fue algo muy grave para Moshe, porque estaba levantando su mano contra lo que estaba allí del mundo celestial. Sin saberlo, Moshe estaba golpeando algo sagrado. Espero vayan conmigo entendiendo esta parashá el día de hoy. Esto le costó la entrada a la tierra prometida a Moshe. Esto nos provee enseñanzas sumamente importantes. Primero, cuidado con la ira. La indignación frente a la rebelión no debe llevarnos a la ira. ¿Por qué? Porque la ira casi siempre nos lleva al pecado. El Rabí Shaul dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol
sobre vuestro enojo. Usted nunca verá que diga en algún lugar, amad pero no pequéis. Tampoco dice, orad pero no pequéis. Quiero que escuchen esto, amados. Cuando el amor y la oración son auténticos, nunca nos llevarán al pecado. Pero la ira sí tiene el potencial de hacerlo. Cuidado con la ira. ¿Cuál es el peligro mayor de la ira? El peligro mayor es que te roba la fe, la emuná. ¿Qué dijo Moshe al pueblo? Haremos salir agua de esta roca para vosotros. Cuando usted lee esto, recibe un toque de incredulidad detrás de las palabras de Moshe. Moshe mismo no creyó que el milagro tendría lugar. Y el Eterno se lo reprochó. Por cierto, en el versículo 12 dice, por cuanto no creísteis en mí. Ojo, no en la existencia de Él, sino en su promesa de sacar agua de la roca cuando se le hablase. Así que la ira roba la fe. Cuidado con la ira. Segundo, cuidado con la desobediencia. Cuando Adonai dice una cosa, no hagamos otra. Cuando Adonai dice una cosa, no la sustituyamos por otra. Cuando Adonai dice, habla, no golpees. Y cuando Adonai dice, golpea, no hables. La diferencia entre un creyente que el Eterno usa y otro creyente que pierde el privilegio de servir a Elohim, al Rey de Israel, viene dado por la obediencia de uno y la desobediencia del otro. Tercero, cuanta más alta es la responsabilidad que el Eterno te da, más alta será la demanda que el Eterno hará de ti. Si este acto de Moshe hubiera sido realizado por cualquier israelita común, habría pasado inadvertido quizás. Pero no en Moshe y Aarón. Yeshua dijo, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta algún día de lo que hemos hecho en nuestras vidas y con nuestras vidas. Cada uno de nosotros tendrá que presentarse un día ante nuestro Padre para rendir informes detallados de toda nuestra vida y lo que hemos hecho con ella. Cuanta más alta es la responsabilidad que usted ha recibido, tanta más alta será la medida con que usted será medido. ¿Y por qué? Porque las consecuencias del pecado y de los errores cometidos por los que hemos recibido mayor responsabilidad en el reino serán mucho más grandes. Consecuentemente, más exigencia se hará del que tiene mucho, del que tiene poco. Mire lo que dice el Rabí Jacob en su carta a las 12 tribus de la dispersión, Santiago 3, verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué dice allí? Mayor condenación en el evento de que cometamos un error. La incredulidad y la desobediencia le costaron a Aarón y a Moshe entrar en la tierra prometida. Muchas cosas, por cierto. Las siguientes son las que destaco. Primero, cuando no somos sanados de resentimientos antiguos, corremos el peligro de transmitir a nuestros hijos esos resentimientos que se convertirán luego en una maldición que afectará a las generaciones venideras. Así pues, el odio irracional que en sentido general tienen los países árabes descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, contra Israel, tienen su origen en una maldición generacional
que se viene transmitiendo de padres a hijos y de generación en generación. Esto roba y destruye no solamente las buenas relaciones entre hermanos, sino también entre los pueblos, porque allí es donde se genera la raíz de amargura, la cual no va con nosotros. Amén. En el capítulo 21 del verso 4 al 9 de esta parashá, vemos la tercera lección que deseo compartir en este Shabbat y que está relacionado con la serpiente de bronce levantada por Moshe. Miremos lo que dice la Escritura, Bamidbar 21 del 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Este desánimo proviene por las pérdidas que habían sufrido, que les hicieron perder el ánimo y quejarse. Aarón ya había fallecido. El rey Edom le había negado pasar por su territorio, forzándolos a andar por el desierto. Fueron atacados por los cananeos y entraron en pánico. Dice el capítulo 21, verso 5, y habló el pueblo contra Eloa y contra Moshe. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aquí vemos que el pueblo se sintió desesperado por temor de morir en el desierto. Como había perecido la generación anterior tras el pecado de los espías, ahora Hashem les había ordenado que dieran toda la vuelta. Recordemos que el pueblo, esta generación, nunca había sufrido las inclemencias del viaje, pues habían sido protegidos por la nube y la columna de fuego. Pero esta vez se quejaban de las condiciones del viaje y también de la falta de agua y de comida adecuada. A pesar que tenían acceso al maná y el pozo de Miriam, decían: qué mala suerte nos persigue que hemos llegado al punto en que no podemos de estar seguros de tener pan de un día para el otro, sino que siempre debemos de vivir con la duda de que tal vez mañana no caiga el maná. Y en cuanto al agua, tenemos una sola fuente, no muy confiable, que en cualquier momento nos quedamos sin agua. Entonces, vemos aquí que de la preocupación pasaron a quejarse, y con esas expresiones tales como estamos hartos de esta comida insustancial. Se quejaban por ser comida liviana que no llena el estómago. El capítulo 21, verso 6, y decía: y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Aún así no han aprendido la lección. Le dice Hashem a Moshe: son un montón de rezongones e hijos de rezongones. Cuando le di a Adán una mujer por compañera para que no estuviera solo en el mundo, no me agradeció, sino que se quejó diciendo: la mujer que me diste, ella me dio de comer del árbol. Así dice Bereshit, capítulo 3, verso 12. Y cuando beneficié a Jacob, designando a Yosef para que estuviera a cargo de Egipto, se quejó diciendo: mi camino está oculto de Dios, imaginando que sus pecados habían sido la razón por la desaparición de Yosef. Veamos esto, amados. Aquí hay una tremenda lección para los que se quejan, esos quejones. Hashem
después de haberlos sacado de Egipto y haberlos salvado de las terribles aflicciones, después les hizo caer maná del cielo y de haber dado de comer codornices. Después de todo esto, tienen la osadía de quejarse. Así somos. Precisamente la serpiente sobre la cual puso la maldición de que la tierra sería su comida, no se queja. Que esa misma serpiente entonces, que no encuentra falla en su comida, sea quien castigue a aquellos que sí se quejan. El resultado de la queja contra la comida fue mortal. La protección que antes tenían con la presencia de la nube ya no estaba. Y las serpientes pudieron entrar en el campamento por mandato del Eterno, y muchos murieron por causa de ellas. El capítulo 21, verso 7 dice: entonces el pueblo vino a Moshe y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra Elohim y contra ti. Intercede con el Eterno para que quite la serpiente de entre nosotros. Y Moshe intercedió por el pueblo. Otra vez Moshe obró como un intermediario entre el pueblo y Elohim. El pueblo no oró al Eterno, sino pidieron que Moshe orara por ellos. Esto nos muestra que el pueblo judío necesita un intermediario entre ellos y Eloa. Moshe es una figura de Yeshua HaMashiach, que constituye el único camino al Padre para judíos y no judíos. Continuando con la parashá, en su capítulo 21, verso 8, dice: y el Eterno dijo a Moshe: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre el asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. La solución para ser libres del veneno de las mordeduras fue mirar con fe en la ilustración de una serpiente de bronce sobre un palo, para que todo aquel que había sido mordido pudiera ser liberado de la muerte y el veneno mortal que corría en sus venas. El capítulo 21, verso 9 dice: y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Según Rashi, el texto hebreo usa una palabra que significa que tenían que mirar fijamente con concentración y kavaná. Así que había serpientes que los mordían y morían. ¿Por qué permitió Adonai aquellas serpientes? La respuesta es para mostrarles lo que sus palabras producían en el corazón del pueblo. Si miramos capítulo 21, verso 4, dice: comenzó a hablar contra Elohim y contra Moshe. Cuando usted murmura del Eterno y de los siervos del Eterno, lo que sale de su boca es veneno. Así que, en cierto sentido, las palabras de ellos se convirtieron en víboras que venían ahora y les mordían mortalmente. Lo que usted habla contra su hermano es veneno que sale de su boca. Cada vez que alguien hablaba algo malo del Eterno o de Moshe, venía una serpiente y lo mordía. Así que todo el que salía mordido, ahí mismo se sabía que había murmurado contra el Eterno y contra Moshe. Espero me haya sabido explicar. Bien, ¿cuál es la solución de Adonai? La solución de Adonai es sanidad por la fe. La fe traería sanidad. Así que la enseñanza que afirma que la fe es asunto desconocido en el primer pacto contradice el testimonio de la Escritura.
Este es un buen ejemplo de cómo el Eterno siempre ha demandado fe, emuná, para recibir sanidad y salvación. Yo quiero que piensen esto. ¿Cómo operaría la fe para sanarles del veneno de las víboras del desierto? Por medio del levantamiento de una serpiente de bronce colocada sobre un asta. Así que había un palo grande y en el extremo una serpiente de metal. Cuando alguien era mordido por una serpiente, inmediatamente debía levantar sus ojos a la serpiente de bronce y al hacerlo recibía sanidad. Quiero que vea esto. La sanidad no era producida por la serpiente de bronce, en ninguna manera. Pero el que era mordido por una serpiente y salía fuera para levantar sus ojos a la serpiente, se estaba delantando a sí mismo. Estaba confesando que había pecado contra el Eterno. Estaba delatándose. Así que el acto de mirar la serpiente de bronce indicaba la confesión del pecado y la confianza en el Elohim de Israel para que le sanara. Tristemente, algunos siglos después de este evento, los hijos de Israel tomaron esta serpiente como un símbolo de adoración hasta que el rey Ezequías la rompió en pedazos para expresar así su rechazo de toda forma de idolatría y de perversión pagana que confunde lo terrenal con lo celestial, el símbolo con lo simbolizado. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4. La enseñanza aquí es muy hermosa. Los símbolos sagrados, los ritos, las ceremonias, los memoriales son importantes y tienen su lugar, pero nunca deberán ser objeto de adoración. Amén. Solo el Eterno, nuestro Adón, es digno de recibir honra y gloria y adoración. Yeshua usó este hecho histórico de mirar la serpiente de bronce, indicando confesión del pecado y la sanidad por medio de la fe, para explicar su sacrificio expiatorio sobre el madero del Gólgota. Yeshua dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en Adonai, para creer que al mirar la serpiente Adonai les sanaría, era la preparación apropiada para que Israel pudiera levantar sus ojos al Mesías, colgado en un madero, confiando que el Eterno les perdonaría en virtud de los méritos del Mesías, no en virtud de los méritos de Abraham. Aquellos sirven solamente para bendiciones temporales, no en virtud de los méritos del resto de los patriarcas. Aquellos sirven solamente para bendiciones terrenales, pero en virtud de los méritos de Yeshua HaMashiach, cuyas bendiciones son presentes y eternas, terrenales y celestiales. El primer acto de fe trajo sanidad temporal, el segundo, sanidad eterna. En Juan, capítulo 3, del 14 al 16 está escrito: y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre ha sido dañado por el veneno del pecado y está en el camino a la muerte y la destrucción. La única solución para su supervivencia es que se fije en un milagro y ponga su fe en el Eterno por medio de ese milagro.
La palabra hebrea que ha sido traducida como asta o poste es nes, que significa tanto poste como milagro o señal. La muerte de Yeshua fue un milagro y una señal. El Hijo del Hombre tenía que ser levantado de la misma manera que la serpiente de bronce. El Eterno, Moshe y Yeshua dieron a conocer de qué manera el Mesías tenía que morir para salvar al pueblo de Israel y al mundo del pecado y de la muerte eterna. Yeshua se identifica con la serpiente de bronce. Una serpiente simboliza el carácter del Hasatán, el Yetzer Hara, la mala inclinación, el pecado de todos los hombres que hemos recibido desde el huerto de Edén a ser mordidos por la serpiente antigua. Fue introducido en Yeshua para que pudiera ser condenado en él por el juez supremo y los hombres ser librados de la ira y el castigo eterno que vino como una consecuencia de esa inclinación al mal, como está escrito en Romanos 8, verso 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Eloa lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. En Isaías 53, verso 6 y verso 11 al 12 está escrito: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Elohim hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Cuando las Escrituras hablan del pecado en singular, se refiere a lo que el judaísmo llama Yetzer Hara, la inclinación al mal, que es sinónimo a la carne, que es el carácter de Hasatán. Cuando hablan de los pecados en plural, se refiere a los resultados de esa inclinación, los pensamientos, las palabras y las obras que emanan de esa naturaleza. Yeshua llevó tanto el pecado como los pecados para liberar a todos los que por fe ponen su mirada y su concentración fija en lo que Él hizo cuando murió en el madero. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, está escrito: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muramos al pecado y vivamos en la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y en Hebreos 9, verso 28 está escrito: así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Yeshua es la única solución final para el hombre, tanto judío como no judío. Sin Él nadie se escapa de la muerte eterna. El Eterno no dijo que Moshe hiciera una serpiente de bronce, sino abrasadora. Las palabras hebreas para serpiente, nahash, y cobre, nehoshet, se parecen. Esto nos enseña que Moshe usó un juego de palabras para cumplir la orden divina. En Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4 está escrito: quitó los lugares altos
derribó los pilares y cortó la Asherá. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moshe había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Nehushtan, cosa de bronce. Los hijos de Israel habían guardado la serpiente de bronce unos 700 años, hasta el tiempo del rey Yizkiyahu, que finalmente la destruyó por el mal uso que se le había dado. Este texto nos enseña que algo positivo que fue dado por el Eterno para la bendición del pueblo puede convertirse en un culto idolátrico y una maldición. De la misma manera se ha convertido la imagen de la muerte del Mesías e incluso la misma cruz en un objeto de culto que se adora, que se le canta y se quema inciensos y velas. Ese culto idolátrico a los crucifijos y a la cruz es una abominación para el Eterno y serán hechos pedazos cuando venga el Mesías Yeshua de nuevo a la tierra. Quiero cerrar esta parashá el día de hoy con una oración. Allí donde usted se encuentre, cierre sus ojos. Abba Kadosh, te damos gracias por permitirnos compartir una vez más tu bendita Torá. Y colocamos bajo tu cuidado a todos los miembros de esta tu Kehilá, pidiéndote seas propicio a cada uno y cubras toda necesidad. Te pedimos que nuestros labios destilen miel y nunca veneno, para que el dulce de tu Torá lo podamos compartir no solo entre nosotros mismos, sino con todos los que lo necesitan. Bendícenos con amor y justicia. Beshem Yeshua, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom.